¿Qué es el CPU? ¿Cómo trabaja con los demás componentes y qué parámetros del CPU definen el rendimiento de tu celular? Este video forma parte de una serie donde vamos a desarmar cómo funciona el hardware de un celular, es decir, todos los componentes. Si lo que querés saber es cuál es el mejor celular que puedes comprar según tus preferencias o aprender cómo funciona para después poder vender o reparar celulares, en este curso lo voy a explicar todo paso a paso, empezando con el funcionamiento del procesador. El CPU significa Central Processing Unit o en español Unidad Central de Procesamiento. Es el cerebro del celular. Este lo que hace es copiar los datos de almacenamiento interno a la RAM para poder trabajar con esos datos de forma más rápida, leer la información, procesarla y luego la vuelve a escribir en la RAM para que el resto de componentes usen estas instrucciones y estos datos procesados. Todas estas acciones las van a entender mejor cuando explique cómo funciona la RAM y cómo funciona el almacenamiento interno, pero en resumen ya entienden que lo que hace el procesador es recibir información, procesarla y devolverla ya procesada y con instrucciones para que el resto de componentes las empiecen a trabajar. Además de esa explicación que les acabo de dar de cómo funciona el procesador, también cabe aclarar que, a diferencia de los componentes en computadora, en celulares están integrados todos en un chip que se llama SoC, que sería System on Chip, que es donde están todos los componentes que necesitan comunicación rápida. Este procesador se conforma de varias características que miden su potencia, de las cuales vamos a tener en cuenta tres, que serían los núcleos, los hercios y los nanómetros. Existe mucha más característica dentro de los procesadores que los voy a explicar cuando hable de procesadores de computadoras, pero en celulares se suele tener en cuenta solo estas tres, porque son las únicas que se muestran en las especificaciones de los modelos, entonces son las que vamos a tener en cuenta. Los núcleos son como subprocesadores dentro del procesador. Cada uno de estos subprocesadores procesan cosas de forma independiente y tienen una velocidad de procesamiento medida en hercios o hertz. Esto quiere decir que mientras más núcleos tengamos, más procesos a la vez vamos a poder hacer. Más núcleos, más tareas a la vez. La estructura de los núcleos en celulares no es igual a la de la PC. Se dividen en núcleos de potencia, rendimiento y eficiencia. Los de potencia son los que tienen mayor frecuencia y los que ejecutan las tareas más potentes, como juegos pesados, edición de video, etc. Solo se activan en momentos de mucha exigencia. Los de rendimiento se encargan de las tareas intermedias que exigen, pero no exigen mucho, como pueden ser las aplicaciones, la navegación, juegos livianos y etc. Los de eficiencia son los que tienen frecuencias más bajas, pero igualmente trabajan casi todo el tiempo porque se encargan de las tareas del sistema, las tareas en segundo plano, reducir el consumo de temperatura. Y como son tareas más simples, por eso tienen las frecuencias más bajas y tienen el menor consumo energético, porque tienen que estar trabajando todo el tiempo y si tuvieran una potencia más alta gastarían más energía y sería menos eficiente. La mayoría de celulares actuales usan igualmente 8 o 6 núcleos, por ejemplo, una arquitectura de un núcleo de potencia, 3 de rendimiento y 4 de eficiencia. O por ejemplo en iPhone que se usa mucho 2 de potencia y 4 de eficiencia. Entonces lo que determina si son núcleos de potencia, rendimiento o eficiencia es su velocidad, o sea su frecuencia, la cual se mide en hertz o hercios. En resumen de todo esto, mientras más núcleos tenemos, más procesos podemos hacer o más tareas a la vez podemos hacer. Los hertz indican la velocidad de procesador. Hertz, en realidad, un hercio es una medida de la frecuencia que es muy importante en la informática porque se usa para medir todo. Porque un hercio es igual a un ciclo por segundo, que en este caso aplicado al procesador sería un ciclo de reloj. Cada ciclo permite que se avance una ejecución de una instrucción, como podría ser sumar, mover datos, comparar. Cada vez que tenemos uno de estos ciclos, se avanza o se termina de ejecutar una instrucción. Un hertz es un ciclo por segundo, un megahertz es 1.000.000 de ciclos por segundo y un gigahertz es 1.000 millones de ciclos por segundo. Un núcleo de 3 GHz puede realizar 3.000 millones de ciclos por segundo, es decir, 3.000 millones de avances en instrucciones. En resumen, los gigahertz son el índice de la velocidad de proceso. Mientras más gigahertz tengamos, más velocidad de procesamiento vamos a tener en cada uno de los núcleos que tenemos. Un procesador está formado por miles de millones de transistores, que son unos interruptores que controlan el paso de la corriente. El número de nanómetros indica la distancia que hay entre estos transistores. Por lo tanto, mientras menos sea el número de nanómetros, más transistores va a haber en el mismo espacio. Que haya más transistores hace que las señales eléctricas viajen más rápido y sea entonces menor el voltaje necesario. Por lo tanto, se reduce el consumo, se reduce el calor y la información viaja más rápido, aunque esto no quiere decir que se procese más rápido, la información solo llega más rápido. Eso ya tendría que ver por el lado de los núcleos y los hertz. Vemos que el número de nanómetros va más relacionado con la eficiencia de la arquitectura del procesador. Entonces, en resumen, mientras menos nanómetros haya, mejor, porque más velocidad de transferencia de información y menor consumo va a haber.
Es muy importante a la hora de entender sobre celulares saber de los modelos del SoC, serían los procesadores, porque esto nos permite, solo al ver el modelo de un procesador, identificar si es gama baja, gama media, gama alta, y a la hora de vender celulares o de vos mismo identificar celulares sirve mucho. Las marcas principales de procesadores son Apple, Qualcomm, Samsung y MediaTek. Apple tiene la serie A de celulares y M para iPad y Macs. Los modelos en Apple son muy fáciles porque se indican con la letra más, o sea, la serie de la letra y el número que indica la gama. Que de nuevo es, mientras más alto sea el número, mejor. Por ejemplo, el iPhone 15 tiene un A16 que es mejor que el A13 que tiene el iPhone 11. Qualcomm tiene la línea Snapdragon. El primer número es la serie o gama. Los números siguientes son la generación y sigue el orden de Snapdragon 400 y pico, 600 y pico, 700 y pico, 800 y pico, Snapdragon 7 Gen tanto, 8 Gen tanto y Snapdragon Elite, 8 Elite por ejemplo. Y algunos tienen sufijo como la G o una aún más, que sería como la versión mejorada. Samsung tiene la línea Exynos, los dos primeros números o el primer número en algunos casos indican la gama, seguido de la generación. Exynos 800 y pico, 900 y pico, 10.000 y pico, 13.000 y pico y 22 y pico. MediaTek tiene la línea Helio, gama media o gama baja, y la línea Dimensity, que ya son los media alta o premium. Helio tiene o Helio sería, me parece, tiene la serie de gama baja AP y la gama media G. Un Helio AP es gama bajísima, la G puede llegar a ser gama media. Dimensity ya tiene la serie indicada con un número, que es Dimensity 7000, 8000 o 9000. Bueno, ¿qué es lo que entendimos hasta ahora? El CPU se encarga de procesar toda la información que le mandan. Tiene varios núcleos con una determinada velocidad medida en Hz para procesar todas esas tareas de la información que le llega. Además, tiene una arquitectura medida en nanómetros que determina qué tan eficiente es la forma de mandar información que tiene el procesador. Para ver si se entendió, les voy a dejar un ejercicio en donde tienen que ver los datos del Snapdragon 870 y el Dimensity 7200 para ver cuál es mejor. Si quieren pueden poner en los comentarios el número de opción 1, opción 2 o el nombre del procesador. Si quieren practicar más, igualmente pueden ir comparando procesadores o bueno, directamente cualquier componente en GSM Arena. O también en Versus pueden hacer unas comparaciones un poco más generales. Así que nada, en resumen, el CPU es el cerebro del celular y coordina todas las tareas. Los parámetros que hay que ver para medir su potencia son los núcleos, gigahertz y nanómetros. En base a la potencia de eso vamos a saber el rendimiento del procesador. Eso sería básicamente todo. Dejen en comentario cualquier aparato tecnológico que quieran que explique y analice y nos vemos en la siguiente parte que va a explicar cómo funciona el sistema operativo en celulares y qué tener en cuenta para elegirlo.